Nunca pensé que la realización de un sueño pudiera convertirse en mi peor pesadilla. Me llamo Isabel Martín, tengo 40 años y acabo de descubrir que mi marido, Mario, estaba usando mi coche nuevo para pasear con su amante. Pero déjenme explicar cómo llegamos hasta aquí. 3 años. Exactamente ese fue el tiempo que pasé ahorrando cada euro que me sobraba de mi taller de dulces aquí en Granada para comprar mi primer coche nuevo. Mientras otras mujeres gastaban dinero en ropa o zapatos, yo guardaba religiosamente cada moneda extra en una latita escondida detrás de los frascos de harina. 15.300 euros. Esa fue la cantidad exacta que logré ahorrar vendiendo brigadeiros, quindins y tartas de nata a medio Granada. El día que finalmente pisé la concesionaria y salí de allí con las llaves de mi Peugeot 208 azul metalizado, fue uno de los más felices de mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto allí mismo, en medio del patio lleno de coches relucientes. Era mío. Comprado con mi propio dinero, fruto de mi esfuerzo y de mis madrugadas en vela preparando dulces. Conduje hasta casa con las manos temblando en el volante. Toqué la bocina 2 veces frente a la casa, como si estuviera anunciando una victoria, y prácticamente corrí hacia adentro gritando: «Mario, ven a ver». «Oh, lo logré». Compré el coche. Su reacción fue como un balde de agua fría. Salió lentamente de la sala, miró el vehículo de arriba abajo con esa cara de quien acaba de chupar un limón, y soltó algo que logró arruinar toda mi alegría en 2 segundos. «Azul metalizado, demasiado femenino, ¿no crees?». Forcé una risa pensando que bromeaba, pero su expresión amarga no cambió. «Bueno, al menos servirá para ir al mercado», añadió. Y volvió al interior de la casa como si nada hubiera pasado. Me quedé allí parada, sola al lado de mi coche nuevo, sintiendo como si alguien hubiera pinchado un globo dentro de mi pecho. Pero no iba a permitir que su frialdad arruinara mi conquista. En los días siguientes, cada vez que aparecía conduciendo por el vecindario, la gente me saludaba con sonrisas genuinas. «¡Qué coche tan bonito, Isabel!». «Felicidades por el logro», decía doña Carmen, mi vecina de al lado, siempre sonriendo por encima de la valla baja que separaba nuestros jardines. «Eso sí es una mujer trabajadora. Lo compró con su propio dinero». Y yo sentía que el pecho se me llenaba de orgullo de nuevo. Pero con cada elogio que yo recibía, Mario parecía volverse más y más irritable. Los comentarios ácidos comenzaron al segundo día y solo empeoraron con el tiempo. «¿Ves? Ahora la mujer se cree importante por tener un cochecito», decía a sus amigos cuando venían a ver el fútbol en casa. «Un coche así no combina con mujer de delantal». Era su frase favorita, siempre acompañada de una risa cruel que me cortaba por dentro como un cuchillo. Lo peor de todo es que empezó a usar mi coche como si fuera suyo. «Isabel, mi SEAT no está funcionando hoy. Me voy en el tuyo al trabajo». Al principio me parecía normal. Llevábamos casados 15 años. Lo mío también era suyo, ¿verdad? Pero rápidamente me di cuenta de que el SEAT amarillo descolorido de 1995 de Mario desarrollaba problemas misteriosos siempre que él quería salir solo, especialmente los fines de semana. «El motor está haciendo un ruido muy raro», decía un viernes por la noche, dándole golpecitos al capó como si fuera un veterinario examinando un caballo enfermo. El sábado por la mañana desaparecía con mi Peugeot nuevecito y solo volvía de madrugada, siempre con un olor empalagoso a perfume femenino que definitivamente no era el mío. Cuando le preguntaba dónde había estado, la respuesta siempre era la misma cantaleta vaga. «Fui a hacer unas cosas importantes. Pasé por el taller de Paco a ver unos coches». Empecé a sospechar seriamente, pero me convencía a mí misma de que estaba siendo paranoica y celosa sin razón. Al fin y al cabo, Mario nunca había sido exactamente el marido romántico y atento de las películas, así que tal vez yo estaba malinterpretando las señales. Quizá ese perfume dulce y persistente era realmente de alguna clienta rica del taller a la que él había dado un aventón por cortesía. Quizá estaba imaginando una traición donde solo había coincidencias inocentes. Pero la verdad tiene una forma particularmente cruel de revelarse exactamente cuando menos lo esperamos, y de la forma más dolorosa posible. Era un domingo soleado de mayo, el día 22 para ser precisa.
Había decidido ir caminando al mercado central para comprar ingredientes frescos para un pedido especial que me daría un dinero extra muy bienvenido. Una torta de bodas de 3 pisos para la hija del farmacéutico. Una pieza que sería mi obra maestra y me rendiría casi 500 euros. Mario roncaba fuerte cuando salí de casa a las 8 de la mañana, lo cual era completamente normal para él los fines de semana. Siempre dormía hasta al menos el mediodía los domingos, así que ni me molesté en despertarlo. Tomé mi bolsa de compras de tela estampada, me puse mis zapatos más cómodos y salí caminando por las calles aún silenciosas de Granada. El mercado estaba delicioso a esa hora. Había menos gente, los productos eran más frescos y los vendedores estaban más dispuestos a hacer precios especiales para clientas fieles como yo. Compré huevos orgánicos de una granja familiar, harina italiana importada, vainilla auténtica de Madagascar e incluso me permití comprar unas flores comestibles carísimas para decorar la torta. Me sentía profesional e importante cargando aquellos ingredientes especiales que transformaría en arte dulce. Regresé caminando despacio por las calles de piedra, cargando 2 bolsas pesadas, pero feliz, anticipando el trabajo creativo que me esperaba. Fue cuando doblé la esquina de la calle principal que vi algo que hizo que todo mi mundo se derrumbara de una vez. Mi Peugeot azul metalizado estaba estacionado justo frente a El Rincón, un bar elegante y caro del centro histórico, conocido por servir tapas sofisticadas y vinos importados a una clientela de alto nivel. El tipo de lugar en el que Mario jamás pondría un pie con su propio dinero. Por un segundo desesperado, intenté convencerme de que podía ser una coincidencia. Tal vez era otro coche igual al mío. Pero no había forma de negarlo. La matrícula era inconfundible, y reconocía aquel pequeño rasguño en el parachoques trasero que hice en mi segundo día como propietaria, resultado de una maniobra desastrosa en el estacionamiento del supermercado. Mi corazón empezó a latir como un tambor descontrolado. Me apoyé en la pared de una tienda cerrada y me quedé observando a distancia, rezando para estar equivocada, para que hubiera una explicación inocente para aquella situación. Fue entonces cuando ocurrió la escena que cambiaría mi vida para siempre. La puerta de mi coche se abrió elegantemente, y una mujer que jamás había visto salió del lado del conductor con la naturalidad de quien está en su propio vehículo. Debía tener unos 30 y tantos años. Era rubia, con ese tipo de cabello claramente teñido en salón caro. Llevaba un vestido rojo ajustadísimo que marcaba cada curva de su cuerpo y tacones altísimos que hacían un sonido rítmico sobre el asfalto de piedra. Pero lo que más me impactó fue la soltura con la que manejaba las llaves de mi coche. No era la actitud tímida de alguien que había pedido un favor. Actuaba con la propiedad natural de una dueña, girando el llavero en el dedo meñique mientras se miraba en el retrovisor lateral. La desconocida caminó decidida hacia la entrada del bar, donde Mario estaba apoyado en la pared, sonriendo de una manera que yo no veía desde hacía al menos 5 años. Cuando ella se acercó, él tomó su bolso rojo con una delicadeza que jamás había demostrado conmigo. Le susurró algo al oído que la hizo soltar una carcajada cristalina y contagiosa. Y entraron juntos al establecimiento, del brazo, como una pareja enamorada en luna de miel. Allí, parada en esa acera estrecha, con mis bolsas de compras cortándome la circulación en los brazos, sentí como si alguien me hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies. No era solo la traición lo que me destrozaba. Era la humillación de descubrir que él usaba mi mayor logro, mi coche comprado con tanto sacrificio, como herramienta para conquistar a otra mujer. Era como si hubiera robado no solo mi confianza de esposa, sino también mi dignidad de mujer trabajadora. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero algo muy fuerte dentro de mí se negó a derrumbarse allí mismo, frente a toda esa gente que pasaba por la calle. No. No iba a humillarme llorando en la acera como una adolescente abandonada. Había luchado demasiado, trabajado demasiado, sacrificado demasiado para llegar hasta allí. Fue en ese momento, de dolor mezclado con rabia, que una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que en ese instante parecía solo un impulso desesperado, pero que pronto descubriría que era la decisión más inteligente que había tomado en mis 40 años de vida. En lugar de entrar a ese bar y hacer una escena de celos que solo me haría pasar vergüenza, decidí ser estratégica. Recordé que había una comisaría de policía a solo 3 cuadras de allí, en el centro administrativo de la ciudad. Y también recordé algo muy importante. Ese coche estaba registrado solo a mi nombre,
comprado únicamente con mi dinero, y Mario lo estaba usando sin mi autorización. Caminé decidida hacia la comisaría, aún cargando mis bolsas de compras, pero ahora con un propósito muy claro en la cabeza. Si Mario quería jugar a usar mis bienes para impresionar a otras mujeres, iba a aprender por las malas que algunos juegos tienen consecuencias muy serias. Y yo estaba a punto de enseñarle una lección que jamás olvidaría. La caminata hasta la comisaría me pareció la más larga de mi vida, pero también la más decidida. Cada paso sobre el asfalto caliente me daba más certeza de que estaba haciendo lo correcto. Mi cabeza hervía de rabia, pero era una rabia controlada, inteligente. Mario iba a descubrir que meterse con Isabel Martín tenía un precio muy alto. La comisaría estaba en una construcción imponente de piedra clara, con esas banderas ondeando en la entrada que siempre me habían intimidado un poco. Pero ese día me sentía como si estuviera marchando hacia una batalla que finalmente tenía una posibilidad real de ganar. El guardia de recepción era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote canoso y una expresión que mezclaba aburrimiento con autoridad. Al verme acercar con las bolsas de la compra aún en la mano, probablemente pensó que era solo otra vecina más que venía a quejarse de ruido o perros sueltos. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero hacer una denuncia por uso indebido de bien personal, respondí, con una firmeza en la voz que ni yo misma sabía que tenía. Su bigote se levantó ligeramente. ¿Le robaron el bolso? No, señor. Mi marido se llevó mi coche sin autorización, y lo está usando para pasear con su amante. El cambio en su expresión fue inmediato. Pasó del tedio burocrático al interés genuino en cuestión de segundos. Entiendo. ¿Tiene la documentación del vehículo? Tengo todo aquí en la cartera, respondí, sacando mi licencia de conducir y los papeles del coche que siempre llevaba conmigo. El vehículo está registrado únicamente a mi nombre. Fue comprado íntegramente con mi dinero, y mi marido lo tomó esta mañana sin pedirme permiso. El guardia examinó los documentos con atención profesional. Peugeot 208 azul metalizado, matrícula 8923 JKM. Todo en orden a su nombre, señora Martín. ¿Y dónde se encuentra el vehículo en este momento? Estacionado frente al bar El Rincón, en la calle Mesones. Mi marido está allí dentro con la otra mujer. Sacó un formulario y comenzó a rellenarlo con esa letra pequeña típica de funcionario público. Nombre completo de su marido: Mario Jiménez Ruiz. ¿Sabe si posee licencia para conducir? Y sí, pero la mujer que estaba conduciendo mi coche. Hice una pausa medida. Estoy casi segura de que no tiene licencia. La vi bajarse del lado del conductor hace unos minutos. Los ojos del guardia brillaron con renovado interés. Conducir sin licencia es una infracción grave, señora. Vamos a enviar una patrulla para acompañarla al lugar inmediatamente. Mientras hacía las llamadas necesarias, me senté en una silla de plástico azul e intenté procesar lo que estaba ocurriendo. Parte de mí aún no creía que realmente estuviera haciendo aquello. 15 años de matrimonio, destruidos en una mañana de domingo. Pero la parte más fuerte de mí, la que se había levantado a las 5:30 durante años para construir un negocio, la que había ahorrado euro a euro para comprar ese coche, esa parte hervía de satisfacción anticipada. Mario siempre me trató como si fuera una esposa decorativa, útil solo para cocinar y lavar la ropa. Mujer de delantal, decía él. Pues bien, esa mujer de delantal estaba a punto de darle una lección que llevaría a la tumba. 15 minutos después, estaba en el asiento trasero de una patrulla policial, sentada junto al agente Torres, un joven moreno de unos 30 años que parecía tomarse muy en serio su trabajo. El conductor era el cabo Rodríguez, más mayor y con más experiencia, quien me explicó el procedimiento durante el trayecto. Cuando lleguemos al lugar, abordaremos a los ocupantes del vehículo y solicitaremos la documentación. Si se confirma que la conductora no tiene licencia, será multada e impedida de seguir conduciendo. En cuanto al uso indebido del bien, su marido tendrá que declarar. ¿Y si dice que yo le di permiso? Pregunté de repente, preocupada por esa posibilidad. Torres me miró directamente a los ojos. ¿Le dio permiso? Absolutamente no. Cuando salí de casa esta mañana,
él dormía y mi coche estaba en el garaje. Entonces está configurado como uso indebido. Su declaración quedará registrada, y cualquier mentira de su parte puede agravar la situación. Cuando llegamos a El Rincón, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El Peugeot seguía allí, estacionado exactamente como lo había visto. Algunas personas ya empezaban a reunirse en la acera, curiosas por la presencia de una patrulla policial en una zona tan céntrica de la ciudad. «¿Es ese azul de allí?», señalé. El cabo Rodríguez aparcó la patrulla justo detrás de mi coche, encendió las luces de emergencia y ambos salieron con esa postura autoritaria que solo los policías saben tener. Yo también bajé, pero me mantuve algo alejada, fingiendo que solo era una ciudadana más observando. Torres fue hacia la entrada del bar mientras Rodríguez examinaba el vehículo. En pocos minutos, vi a Mario y a la rubia saliendo del establecimiento, ambos con expresiones confundidas que rápidamente se transformaron en pánico al ver la situación. «Documentación del vehículo y carnet de conducir, por favor», dijo Torres con un tono profesional, pero firme. La rubia se puso completamente pálida. Mario intentó intervenir. «Mire, agente, este coche es de mi esposa, pero tengo permiso para». «La autorización ha sido cuestionada, señor. Necesito ver la documentación de quien conducía el vehículo». Y fue entonces cuando la situación se volvió deliciosa. La mujer empezó a balbucear, buscando nerviosamente en su bolso rojo. «Yo, no tengo el carnet conmigo ahora». «Y nombre completo y número de documento», entonces, insistió Rodríguez. «Es que, en realidad, aún no saqué la licencia». El silencio que siguió fue música para mis oídos. Mario intentó salvar la situación. «Agente, fue solo un paseo corto. Ella conduce muy bien». «Señor, conducir sin licencia es un delito de tráfico, y este vehículo ha sido denunciado por uso indebido por la propietaria». Fue en ese momento cuando Mario me vio entre la pequeña multitud que se había formado. Sus ojos se abrieron de una forma que jamás olvidaré. Era una mezcla de sorpresa, rabia, y algo que se parecía mucho al miedo. «Isabel, ¿llamaste a la policía?». Caminé un poco más cerca, con la calma de quien finalmente tiene el control de la situación. Sí, Mario. Llamé. Mi coche fue sacado sin mi permiso. No tenía ni idea de dónde estabas». La rubia me miró como si hubiera visto un fantasma, claramente sin entender que aquella mujer en vaqueros y zapatillas era la esposa del hombre que creía estar conquistando. «Pero, Isabel», intentó Mario, «sabes que siempre uso tu coche cuando el mío no funciona». «Cuando me lo pides y yo te doy permiso», respondí con firmeza. «Pero hoy te lo llevaste sin decir nada, y además permitiste que una persona sin licencia lo condujera». Hice una pausa. «Eso es delito». Torres estaba anotando todo en su libreta. «Señor Jiménez, la denuncia queda registrada». Luego se dirigió a la rubia. «Usted recibirá una multa de 600 euros por conducir sin licencia y no puede seguir conduciendo el vehículo». ¿600 euros? Vi cómo desaparecía todo el color de su rostro. Mario intentó protestar, pero Rodríguez fue tajante. «Señor, le recomiendo que mantenga la calma. La propietaria del vehículo está en su pleno derecho». La multitud crecía, y podía oír los murmullos. «Es la señora que hace los dulces de la calle Almireceros. El marido engañándola con una jovencita, qué vergüenza». «Bien hecho». Él siempre fue un engreído. La humillación en el rostro de Mario era evidente. La rubia intentó alejarse discretamente, pero Torres la llamó de nuevo para completar los datos de la multa. Estaba claramente desesperada, manipulando el móvil, probablemente tratando de llamar a alguien que la ayudara con el dinero. «¿Y ahora?», preguntó Mario, intentando sonar autoritario, pero fallando estrepitosamente. «Ahora me entregas las llaves de mi coche y buscas otra forma de transporte para ti y para tu amiga», respondí, extendiendo la mano. Él dudó un segundo, como si fuera a discutir, pero la presencia de los dos policías y al menos 20 vecinos curiosos le hizo cambiar de idea. Me entregó las llaves con cara de haber tragado un chile entero. Las tomé, caminé hasta mi Peugeot, ajusté el asiento del conductor,
que estaba en una posición completamente diferente a la mía, y encendí el motor. Rugió suavemente, como si estuviera feliz de volver con su verdadera dueña. Antes de marcharme, bajé la ventanilla y dije en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan: Mario, cuando llegues a casa, tus cosas estarán empacadas en la sala. Será mejor que busques otro lugar donde vivir. La expresión de shock en su cara fue impagable. Claramente esperaba que hiciera una escena de celos, que llorara un poco y luego lo perdonara como una esposa sumisa. La posibilidad de consecuencias reales jamás había cruzado por su mente. Conduje a casa con una sensación de victoria que no sentía desde hacía años. Por el retrovisor, vi a Mario y a la rubia en la acera, ella llorando mientras hablaba por el móvil, él gesticulando nerviosamente intentando explicar algo. Torres aún rellenaba la documentación y la multitud comentaba animadamente el escándalo que acababan de presenciar. Al llegar a casa, llamé inmediatamente a mi hermana Ana, que vivía en Sevilla. Ana, necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a Granada hoy? Claro, Isabel. ¿Pasó algo? Pasó que acabo de mandar a Mario a paseo, y necesito una testigo cuando venga a recoger sus cosas. Madre mía, cuéntamelo todo. Mientras le relataba la mañana a mi hermana, empecé a empacar metódicamente toda la ropa y pertenencias de Mario en cajas de cartón. 15 años de matrimonio cabían en sorprendentemente pocas cajas. Su ropa vieja, sus trofeos de fútbol amateur, aquellos libros sobre coches que nunca terminaba de leer. Ana llegó 2 horas después, conduciendo su propio coche y trayendo a mi cuñado Paco como refuerzo moral. Isabel, estoy tan orgullosa de ti. Ya era hora de ponerle fin a ese hombre. Aún no ha terminado, respondí, mirando por la ventana. Todavía tiene que venir a recoger sus cosas, y escuchar unas cuantas verdades que guardé durante 15 años. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, el Seat amarillo descolorido de Mario apareció en la calle. Al parecer, su coche no estaba tan estropeado como había alegado esa mañana. ¡Qué sorpresa! Bajó del coche, solo, la rubia había desaparecido, y caminó hacia la puerta de nuestra casa con esa postura de hombre que sabe que está en serios problemas. Abrí la puerta antes de que siquiera tocara el timbre. Tus cosas están todas en la sala, Mario. Puedes llevártelas. Isabel, hablemos como adultos. Estás exagerando. ¿Exagerando? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Robaste mi coche para impresionar a tu noviecita, expusiste a toda nuestra familia a un ridículo público, ¿y aún crees que yo estoy exagerando? Ana apareció a mi lado, cruzando los brazos en una postura intimidante. Paco se quedó en la sala, pero dentro del campo de visión de Mario. Y otra cosa, continué, sintiendo un valor que no sabía que tenía. Tú siempre dijiste que un coche azul metalizado no combinaba con una mujer con delantal. Hice una pausa, mirándolo directo a los ojos. Pues bien, ahora puedes ir andando y ver si combina con un sinvergüenza. El sarcasmo en mi voz era cortante, y estaba disfrutando cada segundo de esa sensación de poder. Años de bromas humillantes y comentarios despectivos finalmente estaban siendo cobrados con intereses. Mario intentó argumentar, pero lo interrumpí. Y antes de que lo olvide, tu noviecita tendrá que pagar 600 euros de multa por conducir sin licencia. Quizás puedas ayudarla con eso, ya que al parecer ahora lo comparten todo. Su cara se fue poniendo cada vez más roja. No tenías derecho a llamar a la policía, Isabel. Tenía todo el derecho del mundo. Era mi coche, comprado con mi dinero, y ustedes lo usaban sin mi autorización. Me acerqué un paso más. ¿Sí sabes qué, Mario? Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Llevó las cajas al coche amarillo en 3 viajes silenciosos, mientras algunos vecinos observaban discretamente desde las ventanas. Ana me sujetaba del brazo en un gesto de apoyo, y yo me sentía como si hubiera crecido 10 centímetros de altura. En el último viaje, Mario se detuvo en la puerta e intentó una última jugada. ¿Te vas a arrepentir de esto, Isabel? 15 años de matrimonio no se tiran a la basura por un malentendido. ¿Malentendido? Me reí, pero no fue una risa alegre. Mario,
que uses mi coche para pasear a otra mujer no es un malentendido. Es traición, mentira y falta de respeto. Hice una pausa, mirándolo fijamente. Si sabes lo peor. Que todavía crees que yo debería callármelo todo. Abrió la boca para responder, pero no lo dejé. Puedes irte, Mario. Y la próxima vez que quieras impresionar a alguna noviecita nueva, compra tu propio coche. O mejor aún, enséñale a conducir primero. Salió dando un portazo al Seat amarillo, acelerando más de lo que el viejo motor permitía. Cuando el ruido del escape roto se perdió en la distancia, Ana me abrazó fuerte. Isabel, estuviste perfecta. No pudo haber salido mejor. Me senté en el sofá de la sala, dejando por fin que la adrenalina bajara, y miré alrededor de mi casa. Nuestra casa, mi casa. Ahora, por primera vez en 15 años, el silencio dentro no estaba cargado de resentimiento ni de palabras no dichas. Era un silencio de libertad. Y yo apenas estaba comenzando. Ana se quedó conmigo toda la primera semana, y su presencia fue fundamental para que no me derrumbara en los momentos más difíciles. Isabel, hiciste lo correcto, repetía cada vez que me veía pensativa mirando por la ventana. 15 años es mucho tiempo, pero no es motivo para desperdiciar el resto de tu vida con un hombre que no te valora. Mientras yo reconstruía mi vida, Mario estaba descubriendo que la libertad que tanto quería tenía un precio muy amargo. La misteriosa rubia desapareció completamente tras recibir la multa de 600 euros. Al parecer, la aventura romántica perdió todo su encanto cuando llegó la cuenta. Ahora él vivía solo en un piso diminuto y descuidado en la zona industrial de la ciudad, con el fregadero atascado, humedad en el techo y vecinos que se quejaban de sus gritos borrachos de madrugada. La soledad lo estaba devorando por dentro. Había perdido no solo a una esposa, sino también la estabilidad que nunca supo valorar. En el taller comenzó a llegar borracho, y ya había perdido 2 clientes importantes. El jefe le dio un ultimátum, una borrachera más en el trabajo y estaría en la calle. Fue al final de la primera semana cuando tuve una idea que lo cambiaría todo. Estaba en la cocina preparando un pedido de cupcakes cuando miré por la ventana mi Peugeot azul, y una inspiración brillante me golpeó como un rayo. ¡Ana! Y grité, casi derramando el bol con la masa. Tengo una idea genial. Mi hermana apareció corriendo desde la sala, pensando que me había hecho daño. ¿Qué pasó? Del coche, voy a transformar mi coche en una herramienta de trabajo. Me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Cómo así? Voy a mandarlo rotular con el logotipo de la pastelería. El mismo coche que Mario usaba para humillarme se convertirá en la propaganda ambulante de mi negocio. El entusiasmo en mi voz era contagioso. Ana comenzó a sonreír. Isabel, eso es perfecto. Una venganza dulce, literalmente. El lunes siguiente fui a la imprenta del señor Andrés, un hombre gordito y simpático que ya me había hecho algunas tarjetas de visita. Cuando le expliqué lo que quería, se emocionó muchísimo. Doña Isabel, qué idea fantástica. Vamos a hacer algo que llame la atención de toda Granada. Diseñamos juntos un logotipo precioso, Dulces de Isabel en letras doradas elegantes, con dibujos delicados de cupcakes y brigadeiros en los laterales. El fondo era un azul que combinaba perfectamente con el color del coche, e incluimos mi número de teléfono y dirección en letras más pequeñas, pero bien visibles. ¿Y cuánto va a costar? Y pregunté, calculando mentalmente. Para usted, que siempre ha sido una clienta especial. 300 euros. Pero puedo dividirlo en 3 pagos si lo prefiere. Era caro, pero sabía que valía cada céntimo. Hecho. ¿Cuándo podemos hacerlo? La semana que viene. Si trae el coche el lunes por la mañana. Salí de la imprenta caminando sobre nubes. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente dueña de mi destino. El rotulado quedó aún más bonito de lo que había imaginado. Cuando fui a recoger el coche, hasta el señor Andrés estaba orgulloso del resultado. Y doña Isabel, ese coche va a ser la publicidad más bonita que haya circulado por Granada. Conduje despacio hacia casa, saboreando las miradas curiosas y admiradas de los peatones. En la primera esquina, una señora me gritó.
¡Qué coche tan lindo! Voy a llamar para encargar una tarta. Mi corazón estaba explotando de alegría. En los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Hola, ¿es la pastelería del coche azul? Vi su coche en la calle Mesones. ¿Usted hace tartas de boda? Y mi hija quiere cupcakes iguales a los del dibujo de su coche. En 2 semanas, mis pedidos se triplicaron. Apenas podía con tanta demanda. Fue entonces cuando decidí expandirme, compré más moldes, más ingredientes e incluso contraté a Lourdes, una vecina desempleada, para que me ayudara con las entregas. Isabel, te has convertido en una empresaria de verdad, decía Ana al verme organizar los pedidos en una agenda nueva. Lo mejor de todo eran las entregas. Cada vez que estacionaba frente a la casa de un cliente, la gente se detenía para admirar el coche y preguntar por los dulces. Era publicidad gratuita constante. En un mes, ya era conocida en toda Granada como la pastelera del coche azul. Mientras mi negocio florecía, la vida de Mario se desmoronaba como un castillo de naipes. Intentó llamarme algunas veces, pero nunca tuvo el valor de completar la llamada. El orgullo herido le impedía admitir que había cometido el mayor error de su vida. Lo peor para él era que cada vez que salía a la calle veía mi Peugeot azul circulando con aquel rotulado precioso y llamativo. Era un recordatorio constante de lo que había perdido por culpa de una aventura estúpida. El mismo coche que había usado para impresionar a su amante ahora anunciaba a toda Granada que su exesposa era una mujer independiente y exitosa. Cada vez que se cruzaba conmigo en la calle, y eso pasaba a menudo en una ciudad como Granada. Apartaba la mirada, claramente avergonzado. Pero yo sabía que estaba viendo. Y sabía que aquello lo estaba destruyendo por dentro. Y yo, finalmente, estaba en paz. Si te gusta el video me gustaría que le dieras like y suscribirse al canal.